Los chilenos son unos ladrones, sentenciaba mi abuelo con el ceño fruncido, mientras picaba con maestría una corvina fresca sobre su tabla de madera gastada. Te roban el mar, te roban la historia y, sobre todo, Juan, te roban el sabor. No lo olvides nunca. Yo era Juan, un gerente comercial de 38 años en una de las empresas de alimentos más grandes de Perú, y esa frase, repetida como un mantra durante toda mi infancia en Lima, se había convertido en una verdad inmutable, grabada a fuego en mi paladar y en mi corazón. El ceviche de mi abuelo no era solo comida, era patria, era orgullo, era la resistencia contra el vecino que, según él, intentaba apropiarse de nuestra alma culinaria. Creía, sin lugar a dudas, que la gastronomía chilena no era más que una copia deslucida, un eco imperfecto de la grandeza peruana. Y entonces, en la primavera de 2024, el destino me jugó la más irónica de las pasadas. Un comunicado oficial sobre mi escritorio, con el logo de la empresa en relieve, me anunciaba mi nuevo destino, un traslado de 1 año a la sede de Santiago de Chile. La misión era de suma importancia, una investigación de mercado exhaustiva y la expansión de nuestras líneas de productos. Chile. Al sostener el documento, una mueca amarga se dibujó en mi rostro. Como hombre de negocios, sabía que era una oportunidad de oro. El mercado chileno era estable, competitivo, y un éxito allí catapultaría mi carrera a otro nivel. Pero en lo más profundo de mi ser, una resistencia visceral, alimentada por años de las historias de mi abuelo, me hacía sentir como un traidor. Las palabras de mi abuelo resonaban con la fuerza de los recuerdos de su propia juventud, historias de disputas fronterizas y rivalidades que se filtraban hasta la cocina. Se adueñan de todo, Juanito, decía, mientras exprimía limones de pica sobre el pescado. Dirán que el pisco es suyo, que su ceviche es una versión. Versión. ¡Qué descaro! Es como si un pintor de brocha gorda quisiera mejorar la obra de un maestro. Una falta de respeto, eso es. Y yo, su nieto devoto, había absorbido cada palabra sin cuestionarla. El pisco sour, el lomo saltado, la causa limeña, para mí, no eran solo platos, eran baluartes de nuestra identidad que debían ser defendidos de la imitación chilena. La noche antes de mi partida fue una despedida agridulce. Mi esposa, Elena, me miraba con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo ella sabía conjugar. Mateo, mi hijo de 8 años, y la pequeña Sofía, de 5, se aferraban a mis piernas, sin comprender del todo la magnitud de 1 año de ausencia. «Papá, ¿Chile es bacán?», preguntó Mateo con la inocencia que desarma cualquier prejuicio. Luché por encontrar una respuesta que no estuviera teñida de mi propio cinismo. «Voy por la pega, campeón». «No es un paseo», respondí, acariciando su cabello. Elena me tomó la mano. Sus ojos me lo decían todo. «Cuídate mucho, por favor. No te exijas demasiado». «Tranquila, amor. Volveré antes de que se den cuenta», dije, aunque mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en esa tierra larga y angosta que se me antojaba hostil. ¿Qué iba a encontrar allí? ¿Podría realmente sacar algo bueno de ese año, más allá de un ascenso? A la mañana siguiente, el avión descendió sobre una capa de smog que ocultaba parcialmente una ciudad flanqueada por la majestuosa e imponente cordillera de los Andes. Al aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, el primer choque no fue de desorden, sino de una extraña familiaridad mezclada con un acento cantarín que lo cambiaba todo. La gente hacía filas ordenadas, sí, pero el ambiente era más relajado de lo que esperaba. El aire era seco, diferente al húmedo abrazo de Lima. Un hombre de unos 35 años, con una sonrisa amable y un cartel con mi nombre, me esperaba a la salida. «Juan. Bienvenido a Chile, Po. Soy Rodrigo, de la oficina de acá. ¿Qué tal el viaje?». Rodrigo me estrechó la mano con firmeza y me dio una palmada en la espalda. Su saludo fue tan cordial, tan buena onda, que me descolocó. «Gracias, todo bien», respondí, manteniendo una distancia profesional. Recordé las advertencias de mi abuelo, son amables por fuera, pero por dentro. Cuidado. No debía bajar la guardia. Esto era trabajo, nada más. En el auto,
Mientras Rodrigo conducía hacia el departamento que la empresa había alquilado para mí en Providencia, observé Santiago. Edificios modernos se mezclaban con construcciones más antiguas, las calles estaban limpias y el tráfico, aunque denso, parecía fluir con una lógica propia. La ciudad entera parecía funcionar bajo un orden silencioso, una calma que contrastaba con el vibrante caos de mi Lima querida. ¿Estáis cansado? Me imagino. Hoy día descansa nomás, con confianza. Mañana te presento la oficina y al equipo, dijo Rodrigo, mirándome por el espejo retrovisor. Perfecto, gracias. Mi respuesta fue cortante, deliberadamente escueta. No tenía intención de hacer amigos. Al llegar al departamento, me despedí de Rodrigo y por fin estuve solo. Dejé las maletas en el suelo y me acerqué al ventanal. La vista era espectacular. El cerro San Cristóbal se erigía a lo lejos y el atardecer teñía de naranjo los picos nevados de los Andes. Un paisaje sobrecogedor que, a mi pesar, me robó un suspiro. Bueno, Juan, a ver cómo te va en esta, me dije a mí mismo, con un profundo sentimiento de soledad y desafío. Esa noche, el cansancio del viaje luchaba contra el hambre que me roía el estómago. Recordé que Rodrigo me había mencionado un supermercado cerca, un Líder Express. Decidí bajar a buscar algo rápido para comer, cualquier cosa que me calmara la ansiedad. Las puertas automáticas se abrieron a un local impecable, con pasillos repletos de productos perfectamente ordenados. Mis pies me llevaron casi por inercia a la sección de comidas preparadas, y fue allí donde mis ojos se toparon con la ofensa. En una bandeja de plástico, bajo un film transparente, se leía, ceviche al estilo chileno. Al lado, había paquetes de lomo saltado congelado. Estilo chileno, repetí en mi mente con desdén. La etiqueta mostraba trozos de pescado pálido, casi sin color, mezclados con pimentón rojo y cebolla morada en cortes demasiado gruesos. No había rastro del ají limo, ni del amarillo, ni del rocoto. No se veía el camote ni el choclo que debían acompañarlo. Tal como lo dijo el abuelo, pensé, sintiendo una amarga satisfacción. Empaquetan nuestra cultura y la venden como si fuera suya, y encima, mal hecha. Movido por una curiosidad casi masoquista, tomé una bandeja de ese supuesto ceviche y algunos otros víveres. De vuelta en la soledad del departamento, abrí el envase con recelo. El olor era principalmente a limón, un limón diferente, menos perfumado que el nuestro. Con un tenedor de plástico, probé un trozo. El pescado, probablemente reineta, era fresco, pero la leche de tigre era casi inexistente. Era ácido, sí, pero plano, sin las capas de sabor, sin el picante que despierta el alma. No era una abominación, pero tampoco era ceviche. Era otra cosa. Y sin embargo, mientras masticaba, una extraña sensación me invadió. No estaba malo. Para ser un producto de supermercado, envasado y refrigerado, la calidad del pescado era decente. La textura era firme. Me sentí confundido. Esperaba una basura incomible, una prueba irrefutable de la inferioridad culinaria chilena. En cambio, encontré algo comestible. Algo simplemente diferente. No, Juan, no te dejes engañar. Esto es una casualidad. Una excepción, me repetí, intentando aferrarme a mis viejas certezas. Pero una pequeña grieta, diminuta e insignificante, había comenzado a formarse en el muro de mis prejuicios. Mi primer día en la oficina de Santiago transcurrió con una eficiencia silenciosa que me resultó admirable y ligeramente intimidante. El espacio era moderno, abierto y pulcro. Los empleados llegaron puntuales y se sumergieron en sus tareas con una concentración casi solemne. Juan, buenos días. ¿Dormiste bien? Me saludó Rodrigo con la misma sonrisa del día anterior. Buenos días. Sí, gracias, respondí, cortando cualquier intento de conversación trivial. La mañana estuvo copada de reuniones. Analizamos el estado del mercado chileno, las estrategias de la competencia y los planes de expansión. Escuché con atención, interviniendo con preguntas precisas y observaciones técnicas. Mi profesionalismo era un escudo perfecto para ocultar mi incomodidad personal. Llegó la hora de almuerzo. Oye, Juan, ¿vamos a almorzar al casino?
Si quieres, claro, me invitó Rodrigo. Dudé un instante. La idea de compartir una mesa con él me resultaba forzada, pero rechazarlo sería una grosería innecesaria. Además, sentía curiosidad por ver qué ofrecía el comedor de la empresa. Sí, vamos. El casino, como le llamaban aquí, ofrecía un buffet variado, platos chilenos, ensaladas, pastas y, para mi renovada indignación, una sección de clásicos peruanos. Hoy el plato del día era lomo saltado a lo pobre. La descripción incluía papas fritas, un huevo frito y plátano. Una aberración. Juan, una pregunta de puro curioso. ¿La comida peruana de acá se parece a la de verdad, la de allá? Preguntó Rodrigo con genuino interés mientras nos servíamos. Me tensé. ¿Cómo se atreve a preguntarme con esa cara de inocencia por la comida que nos han robado?, pensé. Bueno, tiene sus diferencias, musité, evasivo. Elegí el lomo saltado, movido por el mismo impulso que me llevó a comprar el ceviche la noche anterior. Quería confirmar mi desprecio. Quería probarlo y poder decir, con conocimiento de causa, que era un fraude. Nos sentamos en una mesa junto a una ventana. El plato que tenía delante no se veía mal, pero mi mente ya lo había condenado. La carne estaba salteada con cebolla y tomate, pero la salsa parecía más oscura, quizás con un toque de vino tinto que no pertenecía a la receta original. Las papas fritas estaban mezcladas con la carne, como debe ser, pero el plátano frito a un lado me parecía un sacrilegio. Tomé el primer bocado. Mantuve el rostro impasible mientras masticaba, analizando cada sabor. La carne estaba tierna. La salsa, aunque distinta, tenía un buen equilibrio entre lo salado y lo ácido. El dulzor del plátano, para mi sorpresa, no desentonaba del todo con el conjunto. Era un plato contundente, sabroso. No era el lomo saltado de mi madre, ni el del mejor restaurante de Lima, pero estaba bueno. Maldita sea, estaba realmente bueno. ¿Y qué te pareció? ¿Pasó la prueba?, preguntó Rodrigo, expectante. No está mal, fue todo lo que pude conceder. La palabra rico se negaba a salir de mis labios. Por la tarde, me sumergí en el análisis de datos de mercado. Los informes detallaban la demanda de ingredientes peruanos en Chile. Y fue entonces cuando mis ojos se abrieron con asombro. La cocina peruana no era solo popular, era una de las gastronomías extranjeras más veneradas en el país. El número de restaurantes peruanos en Santiago superaba al de cualquier otra nacionalidad. El pisco, los ajíes, el maíz morado, eran productos de alta demanda. Los chilenos no solo copiaban nuestra comida, la amaban. La consumían con fervor. La lógica me decía que esto debería ser motivo de orgullo, una victoria cultural. Pero mi corazón, adoctrinado por el abuelo, sentía una punzada de resentimiento. Claro que la aman, me susurraba una voz interna. Se han enriquecido con nuestra cultura, la han mercantilizado y ahora se jactan de su buen gusto. Me sentía incapaz de alegrarme por ese éxito que, a mis ojos, estaba manchado por la apropiación. Ese fin de semana, Rodrigo volvió a la carga. Juan, un amigo, tiene un restaurante de fusión peruano-chilena que es la media cuestión. Deberíamos ir. El chef es seco, ¿cachai? Te va a gustar. La palabra, fusión, me provocó un escalofrío. Sonaba como un eufemismo para adulteración. Sin embargo, una parte de mí, el analista de mercado, el profesional, sintió una punzada de curiosidad. Necesitaba entender el fenómeno desde dentro. Si los chilenos estaban redefiniendo nuestra cocina, yo debía verlo con mis propios ojos. Ya, bueno. Vamos, acepté, casi a regañadientes. El sábado por la tarde nos dirigimos a un restaurante de moda en el barrio Lastarria. El local era elegante y moderno, con una atmósfera vibrante. Una larga fila de gente esperaba pacientemente en la entrada para conseguir una mesa. Parece que es popular, comenté, sorprendido. Te dije, Po. Este lugar la rompe. La gente se pelea por venir, dijo Rodrigo, visiblemente entusiasmado. Mientras esperábamos nuestro turno, decidí lanzar la pregunta que me carcomía por dentro.
Lo hice con un tono que buscaba ser casual, pero que escondía un desafío. Oye, Rodrigo, ustedes saben que toda esta onda de la comida peruana viene de nosotros, ¿cierto? El ceviche, el lomo saltado. Todo es peruano. Quería ponerlo a prueba, esperaba una respuesta defensiva, quizás una negación o una justificación torpe. Pero la reacción de Rodrigo me desarmó por completo. Pero obvio, Po. ¿Cómo no vamos a saberlo? Respondió, mirándome como si mi pregunta fuera la más estúpida del mundo. La cocina peruana es la mejor de Latinoamérica, lejos. Todos en Chile lo saben. Es la base de todo esto. Me quedé sin palabras. Lo miré fijamente, buscando algún rastro de sarcasmo o falsedad. No lo había. ¿Lo admites así, sin más? Insistí, incrédulo. ¿Admitir? Pero si es un hecho, Po. No es un secreto, dijo, riendo. La gastronomía peruana llegó a Chile hace décadas y nos voló la cabeza a todos. Lo que hemos hecho nosotros es tomar esa inspiración increíble y, bueno, darle nuestro propio toque, ¿cachai? Adaptarla a los productos de acá y al paladar chileno. Continuó explicando, con una naturalidad pasmosa. Por ejemplo, nuestro ceviche es distinto. Usamos otro tipo de pescado, como la reineta o el salmón. Y el limón de pica de ustedes es súper perfumado, el nuestro es más ácido nomás. Además, a la mayoría de los chilenos no nos gusta tan picante, por eso le ponemos menos ají y a veces pimentón para el color y un toque dulce. Sentí como si una pieza fundamental de mi visión del mundo se resquebrajara. Él no estaba robando, no estaba negando el origen. Lo estaba celebrando, reconociéndolo como la fuente. La historia de mi abuelo, la del ladrón cultural, comenzaba a parecer un relato antiguo, una verdad que quizás ya no encajaba en la realidad. Juan, ¿te pasa algo? Te quedaste callado, notó Rodrigo. No, nada. Solo pensaba. Mi confusión era tan profunda que apenas pude disimularla. Finalmente, nos asignaron una mesa en la terraza. El ambiente era animado, lleno de gente riendo y disfrutando. Un mozo se acercó y Rodrigo, sin dudarlo, ordenó por los dos. Queremos la trilogía de ceviches Pacífico Andes, para empezar, por favor. Y 2 pisco sour. Mi corazón dio un vuelco. Pisco sour, el bastión de nuestra coctelería. Me preparé para la decepción. Minutos después, llegaron las bebidas. La copa era diferente, más baja. El color era ligeramente más pálido. Lo probé. Era fuerte, sin duda. El pisco chileno, más seco y menos aromático, dominaba el sabor. El amargo de Angostura estaba ausente. No era el equilibrio perfecto al que estaba acostumbrado, pero no era una mala bebida. Era, simplemente, otro trago. Luego llegó la trilogía. 3 pequeños cuencos de cerámica sobre una tabla de piedra. El primero, nos explicó el mozo, era un ceviche de salmón y palta con un toque de jengibre. El segundo, de pulpo con leche de tigre de ají amarillo y aceite de sésamo. Y el tercero, el que más me intrigó, era un ceviche de locos, un molusco muy apreciado en Chile, con una leche de tigre de cilantro y cebolla chalota. Empecé por el de salmón. La textura grasa del pescado se mezclaba increíblemente bien con la cremosidad de la palta. Era fresco, novedoso. El de pulpo era un guiño más directo a Perú, pero el aceite de sésamo le daba un giro asiático inesperado y delicioso. Finalmente, probé el de locos. La textura firme del molusco, la acidez justa y el perfume del cilantro crearon una combinación que nunca había imaginado. Era complejo, audaz y, sobre todo, exquisito. Quedé en silencio, con el tenedor a medio camino. Esto no era una copia. Esto era creación. Era un diálogo entre 2 culturas en un plato. Pude reconocer la gramática de nuestra cocina, la leche de tigre, la acidez, el frescor, pero el vocabulario era nuevo, diferente, chileno. Como gerente de una empresa de alimentos, mi mente analítica se activó. Pude diseccionar el plato y entender la técnica, el balance de sabores, la intención del chef. Había un profundo conocimiento y un respeto por el producto original,
pero también una valentía para llevarlo a un nuevo territorio. ¿Y, Juan? ¿Qué te parece? Preguntó Rodrigo, con una sonrisa cómplice, como si supiera exactamente la batalla que se libraba en mi interior. Tragué saliva. La honestidad me ganó la batalla. Está increíble, admití, y al decirlo, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Es delicioso. Rodrigo sonrió, una sonrisa genuina de satisfacción. Sabía que te iba a gustar. Esto no es competencia, Juan. ¿Es evolución, o no? Comimos en un silencio cómodo. Yo seguía procesando. Cada bocado de esa cena no solo alimentaba mi cuerpo, sino que demolía, pieza por pieza, el edificio de prejuicios que había construido durante toda mi vida. No era un robo. ¿Podría ser, como decía Rodrigo, una forma de homenaje? La palabra de mi abuelo resonaba cada vez más lejana, como un eco de un tiempo pasado. Los chilenos son unos ladrones. Pero lo que yo estaba probando esa noche no era el fruto de un robo, sino de un romance. Un romance apasionado y creativo entre dos cocinas. Y yo, por primera vez, estaba empezando a entender su lenguaje. Pasaron 2 semanas en las que me dediqué al trabajo con una energía renovada. La experiencia en el restaurante de fusión me había dejado pensativo, y empecé a observar mi entorno con otros ojos. Me acostumbré al ritmo de Santiago, a su aire limpio de cordillera y a la cadencia particular del español chileno. Sin embargo, la conversación con Rodrigo y el sabor de aquellos ceviches seguían dando vueltas en mi cabeza. Un día, Rodrigo se me acercó con otra propuesta. Juan, este finde, si no tienes nada que hacer, te quiero llevar a un lugar. Hay un restaurante peruano en el barrio Italia que dicen es el más auténtico de Santiago. El dueño es un chef de Lima. Creo que te gustaría. Mi primera reacción fue de escepticismo. Un peruano cocinando para chilenos. ¿Habría sucumbido a la presión local, adaptando sus sabores hasta hacerlos irreconocibles? Pero la curiosidad pudo más. Quería ver cómo un compatriota navegaba estas aguas culinarias. Quería, quizás, encontrar a un aliado, alguien que confirmara que lo que hacían los chilenos era una distorsión. Me parece una buena idea, respondí. El sábado llegamos al barrio Italia, una zona con un encanto bohemio, llena de tiendas de diseño y pequeños cafés. El restaurante era una casona antigua restaurada, con un patio interior lleno de plantas. El ambiente era acogedor y, al entrar, el aroma inconfundible del ají panca y el comino me transportó directamente a un rincón de Lima. Nos recibió un hombre de unos 60 años, con un acento limeño que no dejaba lugar a dudas. Era el chef y dueño, el señor Mendiola. Rodrigo nos presentó. Chef, le presento a Juan. Es un compatriota suyo, de Lima, que está trabajando con nosotros por un año. El chef Mendiola me miró con ojos amables y me estrechó la mano con calidez. ¿De Lima? ¡Qué alegría, paisano! ¿De qué parte? De Miraflores, respondí, sintiendo una comodidad instantánea. Yo soy del Callao. Puro sabor. Siéntense, por favor. Hoy la casa invita el primer pisco sour. Nos sentamos en una mesa en el patio. El pisco sour que nos trajeron era perfecto. La espuma, la acidez, el amargo de angostura, el perfume del pisco quebranta. Era el sabor de casa. Le di un sorbo largo y cerré los ojos por un instante. Pedimos varios platos clásicos, una causa limeña, ají de gallina y un seco de cordero. Mientras esperábamos, Rodrigo me confesó que venía a este lugar a menudo. Aquí es donde vengo a probar el sabor original. Para entender de dónde viene todo. La comida llegó y fue una revelación. Cada plato era una ejecución impecable de las recetas que conocía y amaba. Era auténtico, sin concesiones. Mientras comíamos, el chef Mendiola se acercó a nuestra mesa para conversar. ¿Y bien, paisano? ¿Qué le parece? ¿Le recuerda a casa? Chef, está todo espectacular. Es como estar en el restaurante de mi madre, dije con total sinceridad. Él sonrió, satisfecho. Aproveché la oportunidad para plantearle la duda que me atormentaba. Chef, con todo respeto.
He probado la cocina peruana que se hace aquí en Chile, las versiones locales. Y me pregunto, ¿no le molesta que cambien tanto nuestras recetas? ¿Que las adapten a su gusto? El chef Mendiola me miró, y su sonrisa se volvió más profunda, más sabia. Se sentó en una silla vacía junto a nosotros. Joven, cuando llegué a Chile hace 30 años, pensaba exactamente como usted. Me ofendía. Decía, esto no es un ají de gallina. Esto no es un ceviche. Quería imponer el sabor auténtico a toda costa. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a su restaurante lleno de clientes chilenos que disfrutaban de su comida. Pero con el tiempo, entendí algo. La cultura no es una pieza de museo que se guarda en una vitrina. Es algo vivo, que respira, que viaja y que se transforma. Cuando una receta cruza una frontera, es natural que se mezcle con los ingredientes y los gustos locales. No es una traición. Es un diálogo. Sus palabras resonaban con lo que Rodrigo me había dicho. Pero, ¿no es una pérdida de la esencia? La esencia no está solo en la receta exacta, respondió con paciencia. La esencia está en el cariño, en la técnica, en el respeto por el origen. Los chilenos aman nuestra cocina. La respetan tanto que la han hecho parte de su día a día. ¿Sabe cuál es el mayor homenaje que le pueden hacer a nuestra gastronomía? No es copiarla a la perfección. Es amarla tanto como para querer hacerla suya, a su manera. Lo que ellos llaman fusión, o estilo chileno, no es un robo, es un cumplido. Es la prueba de que nuestro sabor es tan poderoso que inspira a otros a crear. Me quedé en silencio, asimilando cada palabra. Venía de un peruano, de un guardián de nuestra tradición. Su perspectiva era tan clara, tan generosa. Eso es evolución, ¿no? Dije, casi en un susurro. Exacto. Exclamó el chef, dándome una palmada en el hombro. Evolución. ¿Nuestro lomo saltado, acaso no es una fusión en sí mismo? Es la unión de la técnica del wok chino con los ingredientes peruanos. Nuestra cocina es mestiza por naturaleza. ¿Por qué vamos a negarle a otros el derecho a continuar ese mestizaje? Lo importante, y en eso soy inflexible, es que nunca se olvide el origen. Y aquí, en Chile, nadie olvida que la cuna de estos sabores es el Perú. Lo dicen con orgullo. El chef se despidió y volvió a su cocina. Me quedé mirando mi plato, pero ya no veía solo comida. Veía una historia de migraciones, de intercambios, de adaptación. El resentimiento que había cargado por años se había disuelto por completo, reemplazado por un sentimiento nuevo y abrumador, el orgullo. Un orgullo diferente, más amplio. El orgullo de pertenecer a una cultura culinaria tan rica que era capaz de inspirar y enriquecer a otra. Al salir del restaurante, el aire de Santiago me pareció más amable. Rodrigo y yo caminamos en silencio por un rato. Tu amigo el chef es un hombre sabio, dije finalmente. Es un grande, respondió Rodrigo. Gracias a gente como él, hoy tenemos la suerte de disfrutar de todo esto. Ese día, algo en mí cambió para siempre. La voz de mi abuelo ya no era un mandato, sino el recuerdo querido de un hombre que amaba a su país con una pasión feroz, pero que quizás no había tenido la oportunidad de ver el mundo como yo lo estaba viendo ahora. En los días siguientes, empecé a explorar por mi cuenta. Un día de trabajo, a la hora de salida, decidí entrar a un supermercado grande, no solo por necesidad, sino con la curiosidad de un antropólogo. Me dirigí de nuevo a la sección de comida peruana. Tomé en mis manos una caja de una mezcla lista para preparar ají de gallina. Leí la etiqueta con atención. En la parte frontal, en letras grandes, decía, sabor tradicional peruano. En la parte de atrás, una pequeña leyenda contaba brevemente la historia del plato, mencionando su origen en el Perú virreinal. Luego examiné otros productos. Una salsa huancaína envasada, la auténtica receta de los Andes peruanos. Una botella de chicha morada, el refresco tradicional del Perú. No decían, producto chileno. Al contrario, enfatizaban, comercializaban y celebraban su origen peruano. No estaban ocultando nada. Lo estaban usando como un sello de calidad, como una garantía de sabor.
Esto es el respeto del que hablaba el chef Mendiola, pensé, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Metí varios productos en mi canasta, decidido a probarlos, a entenderlos. Esa noche, cociné para mí solo. Preparé el ají de gallina de la caja. Seguí las instrucciones al pie de la letra. El resultado no era el de mi abuela, por supuesto, pero era una versión digna, sabrosa y reconfortante. Mientras comía, encendí mi computador para la videollamada semanal con mi familia. «Papá», gritaron Mateo y Sofía al verme en la pantalla. «Mis campeones, ¿cómo están?» «Bien». «Oye, papá, ¿la comida de Chile es rica?», preguntó Mateo. Miré el plato que tenía delante y luego a la cara expectante de mi hijo. «Sí, hijo». «Es muy rica», respondí, y las palabras salieron con una facilidad que me sorprendió. Elena apareció en la pantalla, con su sonrisa cálota. «¿Hay buena comida peruana por allá?» «Sí, muchísima». Y, dudé un segundo, buscando las palabras correctas. «Y la comida chilena también es buena. Han tomado mucho de lo nuestro, pero creo que eso está bien». Elena me miró con curiosidad. «¿En serio? Tú, que te fuiste casi odiándolos». «Es que es diferente a como lo pensaba, Elena. Aquí respetan mucho nuestra cocina. Y al mezclarla con la suya, crean cosas nuevas, cosas increíbles. Creo que es algo bueno». Ella sonrió, una sonrisa de alivio y cariño. «Me alegro mucho de oír eso, Juan. Parece que Chile te está sentando bien». «Sí», admití, sintiendo una profunda sinceridad en mis palabras. «Creo que sí». Después de colgar, me quedé mirando la pantalla en negro. Me sentí en paz, como si me hubiera reconciliado con una parte de mí mismo. Fui a mi escritorio, saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Sabía exactamente a quién tenía que escribirle. «Querido abuelo. Te escribo desde Santiago, donde ya llevo casi 3 meses. Sé que te sorprenderá lo que voy a decirte, pero siento la necesidad de hacerlo. Recuerdo cada una de tus palabras sobre Chile, sobre cómo nos habían robado el sabor. Crecí con esa idea, y llegué a este país con ella como mi única verdad. Abuelo, tengo que decirte que estabas equivocado. O quizás, el mundo que tú conociste ha cambiado. Los chilenos no son ladrones de nuestra cocina. Son sus más grandes admiradores. He visto cómo llenan los restaurantes peruanos y cómo hablan de nuestros platos con un respeto y un cariño que me han emocionado. He probado su ceviche y su lomo saltado. No son como los nuestros, es verdad. Son diferentes, adaptados a su tierra y a su gente. Pero no son copias malas, son interpretaciones. Como un músico que toca una melodía clásica con su propio instrumento y su propio estilo. La melodía sigue siendo la misma en su esencia, pero suena nueva y hermosa. Ellos no ocultan el origen. Al contrario, lo celebran. En cada etiqueta, en cada menú, se lee con orgullo la palabra peruano. Comprendí que esto no es un robo, es el mayor de los homenajes. Nuestra cultura es tan fuerte y tan generosa que ha cruzado la cordillera y ha echado raíces en este suelo, floreciendo de una manera nueva. Creo que la comida, como las personas, no conoce de fronteras. Y que lo más importante no es aferrarse a una pureza que quizás nunca existió, sino celebrar el intercambio, la mezcla que nos enriquece a todos. Lo importante es el respeto al origen y el cariño al prepararla, y te aseguro, abuelo, que aquí he encontrado ambas cosas. Estoy aprendiendo mucho. No solo de negocios, sino de lo que significa compartir una cultura. Los tiempos han cambiado. Quizás es hora de dejar atrás los viejos rencores y empezar a construir puentes. Y qué mejor puente que una mesa bien servida. Ojalá un día pudieras venir y ver esto con tus propios ojos. Creo que, después de la sorpresa inicial, entenderías lo que te digo. Y quizás, hasta disfrutarías de un pisco sour chileno. Aunque sé que jamás lo admitirías. Con todo mi cariño y respeto. Tu nieto, Juan. Doblé la carta y la metí en un sobre. A través de la ventana, vi las luces de la ciudad. A lo lejos, el letrero de neón de un restaurante brillaba en la noche. Mañana llamaría a Rodrigo.
Quizás podríamos ir a probar un pastel de choclo o unas empanadas chilenas. Había todo un mundo de sabores nuevos por descubrir, y por primera vez, mi corazón y mi estómago estaban completamente abiertos a la aventura. La cocina no tenía fronteras. La verdadera sazón era el respeto, y esa era la lección más deliciosa que Chile me había enseñado.